Bienvenidos. Hoy tenemos la retroalimentación, el curso de lenguaje sobre los temas del tomo 2 para el nivel de primer año. Pregunta 1. Señale la opción que evidencia una correcta segmentación silábica. Recuerda tomarte tu tiempo para señalar la respuesta. Bien, si aún no tuvieses la respuesta, te invito a pausar el video. Para poder encontrar la respuesta, es preciso recordar que la segmentación silábica consiste en la separación de las palabras en sílabas, y estas vienen a ser las pequeñas emisiones de voz. Para ello también hay que recordar que esta consigna que acabamos de ver viene a ser las reglas generales del silabeo, pero estas también deben entrar para aquellas palabras compuestas, ¿no?, que se han originado con la formación de otras. ¿Ya? Estas también deben ceñirse a esta regla general. Teniendo en cuenta ello, entonces tenemos que la alternativa A no presenta correcta segmentación, ya que el primer sonido ahí sería ma y no como nos presenta la alternativa, ¿verdad? En el caso B, igualmente tenemos un prefijo que debería ceñirse a la segmentación general, y por ello debemos separar de más no des. En la alternativa C, igualmente, ¿no?, este prefijo sumado a la palabra debe ceñirse a esta segmentación general, a esta regla, ¿no? Y pues nuestra primera sílaba sería la I y no IN como nos presentó la alternativa C. En la D tenemos el caso de que cuando encontramos a la X entre dos vocales, la regla ahí específica, esto es una regla particular, esta sí no se ciña a la regla general, nos dice que una X entre dos vocales, esta deberá irse con la segunda vocal. Por lo tanto, tenemos que la alternativa D está cumpliendo estas pautas de la segmentación. ¿Qué pasa con la alternativa E? Igualmente que las anteriores, que en el caso de la B y la C, ¿no?, tenemos ahí un prefijo más otra palabra, y esta debió ceñirse a la regla general. Por lo tanto, la primera sílaba ahí debió ser D. Entonces nuestra respuesta es la alternativa D. Pregunta 2. Identifique el enunciado incorrecto. Alternativa A. La palabra guión no puede separarse. Alternativa B. Aún es una palabra monosílaba. Alternativa C. De cielo está correctamente separado. Alternativa D. Existen palabras de 10 sílabas. Alternativa E. Inhabilitado es hexasílabo. Tómate tu tiempo para indicarnos la respuesta. Bien. A ver. Igualmente, ¿no?, estamos frente a una segmentación para poder encontrar la respuesta. Tenemos que el caso A nos dice que la palabra guión no puede separarse, y eso es correcto porque es un monosílabo.
En la B igualmente, es un monosílabo. En cambio, en la alternativa C, tenemos una segmentación acá particular, ya que la H está tomando el sonido de la Y. Entonces, no podría formar un solo sonido con la letra S. Por ello es que no está correctamente silabeado. En la alternativa D existen palabras de 10 sílabas, eso es correcto. Y en la alternativa E, inhabilitado presenta 6 sílabas, que viene a ser un hexasílabo, ¿verdad? Entonces nuestra alternativa es la C. Pregunta 3. ¿En qué palabra la sílaba tónica está correctamente señalada? Para ello, ten en cuenta las siguientes pronunciaciones de las alternativas. Alternativa A, la palabra es cantaron. Alternativa B, la palabra es sutilmente. Alternativa C, la palabra es suboficial. Alternativa D, la palabra es deshuesar. Alternativa E, la palabra es estudiaríais. Tómate tu tiempo para señalar la respuesta. Bien, recordemos entonces que la sílaba tónica es aquella que presenta la mayor tonalidad, a diferencia de las otras, ¿no?, que van a componer la palabra. Entonces tenemos que en la alternativa A, esa mayor tonalidad se encuentra en la penúltima sílaba, ¿sí? En la alternativa B, también en la penúltima sílaba. En la alternativa C, no solamente no ubicaron correctamente la sílaba tónica, sino que no presenta una correcta segmentación, porque nos presenta ahí la palabra suboficial en 5 sílabas cuando solo tiene 4 sílabas. ¿Ya? Alternativa D, la palabra fue deshuesar, ¿no? En ese caso está presentando correcta segmentación, ya que vemos que la H está cobrando sonido, ¿no?, en este caso de la G, y por ende puede encabezar una sílaba. Y la sílaba tónica está ubicada en la última porque la palabra es deshuesar, ¿verdad? En la alternativa E, la palabra fue estudiaríais, que contiene 5 sílabas, más no 4. Por lo tanto, entonces, nuestra respuesta es la alternativa D. Pregunta 4. En la palabra encuesta se encuentra alternativa A, diptongo decreciente. Alternativa B, solo diptongo. Alternativa C, diptongo homogéneo. Alternativa D, diptongo creciente. Alternativa E, adiptongo. Tómate tu tiempo. Bien, para poder encontrar la respuesta, tenemos ante todo que separar dicha palabra en sílabas. Y tenemos que la palabra encuesta presenta 3 sílabas, ¿verdad? Y nuestro diptongo se ubica en la penúltima sílaba, que vendría a ser cues. Y hay que recordar que el diptongo decreciente es aquella formación de la vocal que se impone más la vocal, una vocal débil. En este caso sería de una vocal abierta más una vocal cerrada, que no está cumpliendo nuestra palabra.
Solo diptongo podría ser la respuesta, porque solo tiene diptongo, pero vemos que dice la alternativa C, diptongo homogéneo, aquel diptongo que se da de la formación de dos vocales iguales, en este caso vocal cerrada más vocal cerrada, pero diferentes, ¿no? No es el caso. Alternativa D, diptongo creciente, creciente. Tenemos de la vocal débil más una vocal alta, que en este caso sería de vocal cerrada más vocal abierta, ¿verdad? Alternativa E, adiptongo, sinónimo de hiato, lo cual nuestra palabra no presenta hiato, ya que ésta está formando parte de una sola sílaba, ¿no? Estamos entonces frente a un diptongo creciente, ¿verdad? Tenemos a la U, que es la débil, y en este caso la E, que es la fuerte. Por lo tanto, entonces, nuestra alternativa sería la D. Pregunta 5. ¿Cuántos hiatos hay en el siguiente texto? Raúl sabía que tenía que tomar un vehículo lo más pronto posible para ir a coordinar sobre su exposición de historia en aquel centro de adiestramiento militar. Para ello te recomiendo separar en sílabas las palabras que componen dicho texto. Tómate tu tiempo. Bien. Hay que recordar que el hiato consiste en la separación de vocales en sílabas diferentes, ¿verdad? Ese rompimiento que se va a dar, que estas vocales que aparecieron juntas dentro de una palabra, pues al silabiar, estas van a conformar sílabas diferentes, ¿verdad? Entonces empezamos a analizar la primera palabra. Raúl presenta dos sonidos. Tenemos ahí un primer hiato. Sabía también tiene tres sílabas en las cuales la segunda y la tercera conforman otro hiato. Tenemos la palabra tenía, que presenta tres sílabas, y la segunda con la tercera hacen otro hiato, ¿sí? Tendríamos la tercera palabra con hiato. Tomar no presenta una concurrencia vocálica, por lo tanto no buscamos si hay hiato o no. Vehículo, tenemos ahí una palabra con cuatro sílabas, la cual la primera y la segunda está habiendo un rompimiento de estas vocales en sílabas diferentes. Ahí tenemos el siguiente hiato, ¿ya? Después tenemos la palabra pronto, que no presenta fenómeno vocálico, posible tampoco. Coordinar, tenemos otro caso, ¿no? Tenemos ahí que las vocales se están rompiendo en sílabas diferentes. Por ejemplo, coordinar tiene cuatro sílabas, ya, por ende tenemos ahí un hiato más. Sobre no presenta concurrencia vocálica. Exposición sí tiene, pero vemos que la última sílaba presenta diptongo, ¿no? Historia también tiene un fenómeno vocálico, pero es el diptongo, más no hay hiato. En aquel no hay fenómeno vocálico, en centro tampoco. En adiestramiento tenemos fenómenos vocálicos, pero diptongos, y militar, que no presenta fenómeno vocálico. Por lo tanto, contamos entonces las palabras que seleccionamos: Raúl, sabía, tenía, vehículo y coordinar, que vendría a ser la alternativa 5. Hemos encontrado 5 palabras que tienen hiato. Pregunta 6. Señale cuál de las siguientes palabras es un triptongo. A, amanecer. B, lenguaje. C, contiguos. D,
amenguais, e amancebados. Recuerda que para responder esta pregunta debes separar en sílabas las palabras. Tómate tu tiempo. Bien, recordemos que el triptongo consiste en la unión de 3 vocales en una sola sílaba. Y es un fenómeno vocálico, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos en la alternativa A? Amanecer. No vemos la presencia de vocales juntas, por ende no vamos a encontrar concurrencia vocálica. En lenguaje sí tenemos, pero tenemos la penúltima sílaba que está compuesta de 2 vocales, ¿no? Por lo tanto, ahí está formando un diptongo. En la alternativa C también tenemos fenómeno vocálico, que es el diptongo, porque 2 vocales están siendo parte de una misma sílaba. En la alternativa D tenemos otro fenómeno vocálico y ahí sí tenemos un triptongo, ya que estas 3 vocales están conformando una sola sílaba, ¿verdad? Y ese es el caso de una vocal cerrada más una abierta y más otra cerrada. Pero en esto se unen porque la vocal abierta marca mayor tonalidad, ¿no? Es el núcleo de dicha sílaba. Y en el caso de la alternativa E no tenemos concurrencia vocálica. Por lo tanto, entonces, nuestra respuesta es la alternativa D. Pregunta 7. En el enunciado, la novela en la que Miguel Ángel Asturias enfoca el tema de la dictadura y la categoría denominada realismo mágico es El señor presidente. El número de palabras agudas, graves y esdrújulas respectivamente es. Te invito a analizar cada palabra, a separarlas en sílabas para poder llegar a la respuesta. Tómate tu tiempo. Bien, recordemos en qué consisten cada una de estas palabras. Tenemos a las palabras agudas, aquellas palabras que van a tener la sílaba tónica en la última sílaba, las graves en la penúltima y las esdrújulas en la antepenúltima. Analizamos entonces la primera palabra, novela. ¿Sí? Tenemos ahí que presenta la sílaba tónica en la penúltima, por lo tanto tenemos una grave. Después tenemos Miguel, también está la sílaba tónica en la penúltima, otra palabra grave. Igualmente Ángel, Asturias, otra grave, enfoca, otra grave, tema, también es grave, dictadura, igualmente, categoría, también es grave, ¿sí? Denominada, también, realismo, también. De ahí tenemos mágico, tenemos una palabra esdrújula, tenemos señor, tenemos una palabra aguda, presidente, otra grave, y realizamos entonces el conteo. A ver, en el orden que nos pidió, primero nos pide palabras agudas, hemos visto que tenemos 2 palabras agudas. Después las graves, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
y finalmente una esdrújula. Entonces la respuesta sería la alternativa A. Pregunta 8. ¿Cuál es la oración que requieren más acentos ortográficos? Recuerda tener en cuenta la pronunciación. Para ello, escucha atentamente. A. El médico señaló el camino que tomará Raúl. B. Pídeselo apenas termine la reunión. C. Aníbal no debió ir a la cárcel. D. Recuperará la excelente visión que tenía. E. Esa región es agrícola y ganadera. Tómate tu tiempo. Bien. Para poder señalar la respuesta, primero hay que recordar que el acento ortográfico se representa en la escritura a través de la tilde. ¿Ya? Entonces vamos a pasar primero a ubicar aquellos acentos ortográficos que faltan en cada alternativa para realizar el conteo y poder saber cuál de estas oraciones presenta más acentos ortográficos. A ver, alternativa A. Tenemos a la palabra médico, que es una palabra esdrújula, por lo tanto debe llevar tilde. Señaló, tenemos una palabra aguda, también le falta tilde. Tomará, otra aguda, también le falta tilde. Y tenemos Raúl, que en este caso está llevando el acento ortográfico no por responder a la regla general de tildación, sino por existir un hiato. Pídeselo. Tenemos una palabra sobre esdrújula. Reunión, una palabra aguda. Aníbal, una palabra grave. Debió, aguda. Cárcel, grave. Recuperará, otra aguda. Visión, aguda. Tenía, una palabra grave, pero recuerda que acá está tildándose por la existencia de un hiato. Región, una aguda. Agrícola, palabra esdrújula. Y las demás pues no les faltan las tildes, ¿correcto? Entonces realizamos el conteo y vamos a ver que la alternativa A es la que presenta mayor cantidad de acentos ortográficos. Pregunta 9. El enunciado "el cartón fue transportado en ese camión" respectivamente presenta. Recuerda tener en cuenta acá las palabras según el acento. Bien, recordamos entonces que las palabras según el acento se clasificaron en 4 grupos, ¿no? Tenemos a las agudas que presentan el acento, la sílaba tónica en la última, las graves en la penúltima, las esdrújulas en la antepenúltima y las sobresdrújulas en la trasantepenúltima. Entonces empezamos por cartón. Tenemos la primera palabra aguda. Transportado, tenemos una primera palabra grave. Después tenemos S, una segunda palabra grave. Y finalmente camión, que vendría a ser otra palabra aguda. Por lo tanto, nuestra respuesta sería la alternativa D. Una palabra aguda, de ahí 2 graves y una aguda.
Pregunta 10. De acuerdo con la posición de la sílaba tónica, las palabras pueden clasificarse como agudas u oxítonas, graves o paroxítonas, etc. En felizmente restauro las pinturas del óleo, la palabra subrayada es, se han omitido las tildes. Alternativa A, paroxítona. Alternativa B, grave. Alternativa C, esdrújula. Alternativa D, aguda. Y alternativa E, oxítona. Tómate tu tiempo. Bien. Entonces, para poder saber qué clase de palabra es óleo, debemos pasar a separar en sílabas. Y tenemos que óleo conforma 3 sílabas, ¿verdad? De las cuales la sílaba tónica se ubica en la antepenúltima, que viene a ser O, ¿verdad? Por ello, entonces vendría a ser una palabra esdrújula, ¿verdad? Entonces nuestra alternativa sería la C. ¿Por qué no pudo ser una paroxítona o grave, ya que esta presenta el mismo nombre? ¿Por qué no tuvo la sílaba tónica en la penúltima, verdad? Y no puedo ser una aguda u oxítona porque no está el acento en la última sílaba. Muy bien, chicos, espero lo hayan hecho excelente. Eso ha sido todo. Buen día.